Y sí, el examen de orina les serviría, pero necesito saber qué es lo que estoy buscando. ¿Cuál es la función del riñón? Ahí hablaba Tapia de todas las funciones del riñón. Hay una cuestión importante en el caso de cuando hablamos, a ver, el por qué un ser vivo, llámenle perro, gato, lo que quieran, no está lleno de líquidos en el intersticio en condiciones normales. ¿Por la permeabilidad de las membranas? No. ¿La presión oncótica? Bien, no solo la presión oncótica, tengo dos presiones que tienen que estar en equilibrio, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, o la presión oncótica, que es la que está regida por, la presión hidrostática es regida por el agua, y la oncótica, ¿por quién? ¿Por quién está regida? Por las albúminas, las proteínas. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un poquito. A ver. Para que más o menos se den cuenta. A ver, por acá creo que ya está. La fisiología de esto es más fácil, yo les digo por eso, acordarse, asociarlo. Bien, estas son las dos fuerzas que rigen, por decirles así, la cantidad de líquido que va en los vasos, ¿sí? Tenemos, acá estoy, esperemos un ratito para que después no me digan, no está grabando, dicen ustedes. Bien. Ok, entonces tenemos, este es un vaso sanguíneo, este es el endotelio que está ahí como cortado como para ver que dentro de un vaso sanguíneo lo que tenemos son eritrocitos, leucocitos, plaquetas y líquido, ¿sí? El plasma. En el plasma, ¿qué hay? En el plasma hay los anticuerpos, hay los, lo que son las vitaminas, minerales, todo, ¿no es cierto? Y las proteínas, ¿se acuerdan que en el hemograma medíamos leucocitos, medíamos eritrocitos y plaquetas y proteínas o sólidos totales? ¿Sí? A ver si me siguen hasta acá. Entonces, bien, normalmente la cantidad de albúminas que haya en la circulación es la que va a tratar de incorporar agua desde el intersticio hacia el vaso, ¿sí? Como que va a arrastrar agua, esta albúmina, desde afuera hacia adentro del vaso. Eso se llama la presión oncótica capilar, ¿sí? Capilar, dentro del capilar. Después, las proteínas que están fuera, las albúminas que hay muy poquito, estas lo que van a hacer es por ahí arrastrar agua de adentro hacia afuera, que es lo que se llama la presión oncótica intersticial, ¿sí? Ahora bien, tenemos otra fuerza que también ayuda a incorporar agua desde el intersticio, que es la presión hidrostática, que está ejercida por el agua, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo agua aquí, va a presionar y va a entrar al vaso, ¿sí? Pero si yo tengo mucha fuerza dentro del vaso, la presión sanguínea se me aumenta, que es la presión hidrostática capilar, esto se me va
fugar hacia afuera, va a tender a salir. Entonces, las fuerzas que me ayudan a incorporar agua de afuera hacia adentro va a ser la cantidad de albúmina que haya y la presión hidrostática intersticial. Si esta está baja, la cantidad de albúmina está baja, no va a poder incorporar agua hacia el vaso y va a ir acumulándose fuera en el intersticio, ¿sí? Dependerá de la cantidad de agua que se vaya acumulando acá y en el órgano que se acumule va a tener un nombre. Si es, por ejemplo, en el peritoneo, va a ser hidroperitoneo o ascitis, ¿sí? Si es en el cerebro, si es en el pericardio, será hidropericardio, ¿sí? Ahora, si yo tengo aumentada mi presión hidrostática capilar, va a tender a salir. Y en este caso vamos a sospechar de problemas en la circulación, problemas cardíacos, ¿sí? Alguna obstrucción, un trombo, lo que sea, que haga que por ahí, si tengo un trombo aquí, esta presión va a aumentar y tiene que salir, ¿sí? Entonces tratamos de buscar en lo que es la parte de circulatoria, digamos. Ahora, en la parte de hematología, ustedes se acuerdan que hablamos de las albúminas, ¿y se acuerdan las causas de hipoalbuminemia? ¿Alguien por ahí que recién dieron su examen? Tienen que estar hachas. ¿Cuáles eran las causas de la hipoproteinemia? Porque si esta presión oncótica capilar está disminuida porque no tiene... Hidratación. ¿Ah? ¿Paulo? De la hiperproteinemia, las causas de hidratación. Hipo. Aquí yo estoy hablando que la presión oncótica hipo. está disminuida porque no tengo... Trastornos renales era. Hepático. Uno. Renales, hepáticos y... Se escucha muy intercortado. ¿Deficiencia alimentaria también? ¿O inanición? Bien, la alimentación pobre en proteínas, digamos, ¿no? O en el caso de inanición. A ver, Paulo me dice que me escuchan mal. ¿El resto me escucha así entrecortado o es solo Paulo? Se escucha bien, doctora. Por momentos Escucha se bien. corta, doctora. A veces, por momentos. Hay instantes que se corta, doctora. Ya, y me avisan para que los repita entonces, ¿ya? Lo que yo les decía que si tengo disminuida mis proteínas en sangre, que es la hipoproteinemia, no voy a poder incorporar el líquido del intersticio hacia el vaso, y entonces se me va a ir acumulando acá afuera, ¿bien? Esas causas pueden ser una falla renal, una falla hepática o una enteropatía perdedora de proteínas que le llamamos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual en una falla renal tengo hipoproteinemia? Porque las proteínas no se reabsorben en el riñón y se pasan a través de la... De la orina. Orina. Entonces, en un examen de orina, ¿qué van a buscar ustedes? Proteínas. Si las proteínas están en el examen de orina, me está diciendo, se está perdiendo por orina y en sangre la tienen disminuidas. ¿Sí? Ustedes lo pueden medir después en sangre y ven si es hipoalbuminemia lo que tiene. Bueno, decimos, la presión oncótica está disminuida y este edema se debe a la hipoproteinemia, por eso la presión oncótica está disminuida. Ya le buscamos la causa, pero sabiendo la función, sabiendo la fisiopatología de ese signo clínico. Entonces digo, sí, necesito un examen de orina porque quiero ver cómo están las proteínas. ¿Me dejo entender, Tapia? Entonces, si tenemos hipoproteinemia, necesitamos un examen de orina, doctora. Claro que sí, porque necesito saber si se está perdiendo por el riñón. Si es un paciente geronte que me viene con edema, que me viene con una ascitis,
voy a pensar, ¿sabes qué? Este animal geronte ya no es muy frecuente que tenga parásitos, por lo tanto el intestino es probable que no sea una enteropatía perdedora de las proteínas por parásito como en los cachorritos, y lo que ahora voy a ver es la funcionalidad del hígado, porque puede que no se esté metabolizando las albúminas, por eso las tengo disminuidas, o puede que se estén perdiendo estas proteínas por el riñón, ¿sí? Tengo análisis, yo puedo medir las proteínas totales en sangre, en unas pruebas bioquímicas, pruebas colorimétricas, puedo medir la cantidad de albúminas y de globulinas que tiene ese paciente. En el hemograma solo veíamos el total de proteínas, ¿sí? En una prueba bioquímica puedo yo analizar tanto la cantidad de albúmina y de globulina. Si las albúminas están disminuidas, puedo evaluar el hígado y ver si tengo enzimas que me pueden ayudar a evaluar o si es el riñón el que está mal, ¿sí? Pero son esas 3 causas por las que yo puedo tener un edema. Doctora, Sí. o sea que si aquí en el flujo sanguíneo hay déficit de la albúmina, no va a haber quien arrastre el líquido desde acá afuera, y también interviene aquí esta presión hidrostática o solo la cantidad de proteína. En la presión oncótica solo las albuminas. Ya, en ese caso entonces va a quedar el líquido afuera y hay edema. Ajá, y si ustedes ven, ese líquido va a ser transparente, es como agua. Ya. Ahora, si en caso esta presión dentro del vaso sanguíneo, esta presión se eleva, también va a sacar líquido afuera al intersticio y también hay edema. Cuando la presión hidrostática, sí. Y en ese caso, el líquido que va a haber en las cavidades va a ser de un color más rojizo, es un trasudado modificado que se llama. En el caso de una falta de albúminas, que es solo la presión oncótica disminuida por la falta de albúminas, en ese caso el líquido es agua prácticamente, es como incoloro, así transparente, es un trasudado puro. Pero cuando es una falla en la presión hidrostática capilar, ahí sí, al haber una mayor fuerza del flujo sanguíneo, van a tratar de dilatarse un poco más las paredes, va a salir algo del líquido, pero también va a haber diapédesis de los eritrocitos, pueden salir los eritrocitos, ¿sí? Y ahí puede haber ya un líquido de un color que va de la gama de los rosados o rojos, dependiendo la cantidad de sangre que salga, la cantidad de eritrocitos. Entonces ahí ya tenemos un trasudado modificado que lo vamos a asociar a que la presión hidrostática está aumentada y ahí vamos a buscar unas fallas cardíacas, circulatorias y demás. Pero si el líquido es un líquido transparente, le está diciendo, es un trasudado puro y la causa es hipoalbuminemia. Midan albúminas en el paciente y si las albúminas están bajas, busquen la causa. Hay parásitos, si es cachorro es la principal causa, parasitosis, o si es animal viejo es problema hepático, es problema renal. No hay más. Y de ahí su tratamiento también dependerá de eso, porque la citis no es una enfermedad. No es que la van a curar sacando el líquido. Si ustedes sacan el líquido, lo único que va a pasar es que al otro día va a volver a hacerse, porque si no buscan la causa, no van a poder corregir el problema. ¿Sí? Es un signo clínico más, digamos, el edema, la citis, tienen que buscar la causa. Y en la cuestión de que si ustedes determinan que esa citis se debe, o que el edema se debe a la deficiencia, en la disminución de las proteínas, de las albúminas, en ese caso, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, ustedes, ¿qué harían si les llega un paciente con un abdomen agrandado y tiene un líquido? Y les llega con una citis. Pónganse a ver este animal, ¿qué harían? Doctora, ¿se acuerda que llegó a ese el chito que había un cachorrito igual con el estómago, parecía una piñata? Sí, ¿Podríamos hacer agrandado. la abdominoplastia, doctora, la punción de la vejiga, No, del abdomen?
de líquido abdominal es la abdominocentesis. Sí, pueden hacer, pero ¿qué quieren encontrar ahí? ¿Qué quieren saber? ¿Para qué le van a hacer la punción? Doctora, ¿Qué van a en esta son cachoto, ¿no podría ser por proteínas totales? Pero yo les decía que primero tienen que saber cómo es el líquido. Está bien la compañera que decía podíamos sacarle líquido. Sí, ¿qué quieren saber? Quiero saber si es un trasudado puro o es un exudado, porque las causas de trasudado puro me están diciendo, ojo, hay baja cantidad de albúmina. Entonces le puedo medir las albúminas a ese paciente, le puedo después intentar buscar cuál es la causa. Si son parásitos, si es un problema hepático, si es un problema renal. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, le vamos a poner un diurético. ¿Han escuchado ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia? Furosemida, creo que algunos le colocan. Va a ser orinar, no, doctora, pero no orina todo. Además, eso está en la panza, no está en la vejiga. No, sí, está en el intersticio. Pero si esta citis se debe a la hipoalbuminemia, y ustedes busquen ahí en Google si quieren cómo se trata la citis por hipoalbuminemia. En ningún momento les va a decir que le pongan un diurético de ningún tipo. ¿Sí? Porque esto no se debe a una presión hidrostática aumentada. Cuando ustedes tienen una citis por el aumento de la presión hidrostática, que generalmente es por fallas cardíacas, porque hay mucha presión, ahí sí les aconsejan poner furosemida, porque lo que van a hacer es evitar que se reabsorba más sodio y que puedan incorporar más agua, que puedan reabsorber más agua, ¿sí? Hacia la circulación, y entonces puedan aliviar un poco, ¿sí? Pero en el caso de la hipoalbuminemia, lo que necesitan es albúmina, les está diciendo, para que puedan reabsorber ese líquido. Entonces el tratamiento está en esto, en evitar qué es lo que me está causando la hipoalbuminemia. Si son parásitos, tengo que sacar los parásitos, que se mejore la mucosa intestinal, que darle un buen alimento que contenga mucha proteína y que se reabsorban las proteínas. Mientras más albúmina, o en el momento en que vayan aumentando sus albúminas en sangre, se va a ir reabsorbiendo eso. ¿Sí? En este caso, una dieta a base de carne. Sí, proteína. Aquí estaba el caso que usted decía, de una de sus Ese, compañeras. pobrecito. Era recatado. Está hermoso ahora, está A ver, grande. doctora, consiga foto. Esa otra vez acordé. Creo que tengo las fotos y tengo en patoclínica, no se preocupen, se los voy a mostrar, esto es de pato general. Y entonces ve, esto en resumen son las causas de una ascitis, o porque aumente su presión hidrostática capilar, o porque disminuya la presión hidrostática intersticial, porque disminuya la presión oncótica capilar, o porque aumente en la presión oncótica intersticial. ¿Sí? Esas son sus causas. Fíjense, aquí a este paciente lo primero que hacemos es hacerle la abdominocentesis para ver cuál es el líquido que obtenemos. ¿Es sanguinolento, es purulento o es un trasudado puro? En este caso era líquido. Acá por la imagen, por la foto, no sé, se ve algo un poquito más rosado, pero bueno, era también porque ya habíamos aspirado 1 o 2 veces y rompemos algo de capilares y ahí se nos contamina un poco, pero este era un líquido puro, un trasudado puro, ¿sí? Se miden las proteínas en este líquido y si están bajos se deben medir en el paciente y aquí lo medimos. Las albúminas, miren, estaba en 0.9 y el paciente debería tener, estos son nuestros